Preparaos para una inmersión en un caso que os va a dejar sin aliento. Una historia de amor, traición y un crimen sin resolver en la vibrante ciudad, costera de Port Elizabeth, en Sudáfrica. Así, la historia de Chris Panayiotou, Jade Dinks y Chanel Coutts. Es una de esas que te atrapan desde el primer momento. Un misterio con giros inesperados y una pregunta que aún hoy resuena. Se ha desvelado toda la verdad. Pongámonos en situación. Conozcamos a los protagonistas de esta historia que comienza en noviembre del 2004. Vale. ¿Listos? Allá vamos. Bien. Chris Panayiotou, joven ambicioso recién graduado, se incorpora al negocio familiar. Ajá. Sueña con abrir su propio restaurante y un gran supermercado. Un futuro brillante por delante. Y una noche de viernes, en una fiesta en Bunny's Tavern, conoce a Jade Dinks, una maestra de escuela que le roba el corazón. Amor a primera vista, ¿no? Dice que la chispa fue instantánea y que desde ese momento se volvieron inseparables. Compartimos intereses, sueños. Un comienzo idílico que contrasta con la oscuridad que acabaría envolviendo sus vidas. Mientras Jay se centra en sus estudios de magisterio, Chris, con su espíritu emprendedor, no pierde el tiempo. Abre una tienda de comestibles y luego un restaurante con bar de copas. Infinite. Sus agendas apretadas no impiden que su amor se fortalezca. Se comprometen, se mudan juntos y en 2012 se casan. Una pareja perfecta, al menos en apariencia. Pero como en toda buena historia de misterio hay un lado oculto. Una grieta en esa fachada de felicidad. Y esa grieta tiene nombre y apellido: Chanel Coutts, una empleada de la tienda de Chris que despierta en él un interés que va más allá de lo profesional. Miradas furtivas, sonrisas cómplices. Un romance que el destino que comienza a tejer su tela de araña. Un romance que, por supuesto, no pasa desapercibido. Los rumores empiezan a circular entre los empleados, creando una atmósfera de tensión y secretos a voces. ¿Y cómo reaccionó Jade ante estas sombras que se cernían sobre su matrimonio? Imagino que la intuición femenina le habría dado alguna pista. Pero lo que sabemos con certeza es que la relación entre Chris y Chanel llegó a oídos del padre de él, Costa Panayiotou, y su reacción fue contundente. Amenazó a su hijo con desheredarlo si no terminaba la relación. Un ultimátum que coloca a Chris en una encrucijada. Por un lado, el amor y la pasión prohibida. Por otro, la fortuna familiar y la estabilidad que tanto anhelaba. ¿Qué camino elegiría? Pues aparentemente la decisión no fue fácil. Chris prometió romper con Chanel, al menos de cara a su padre. Pero la realidad es que la relación continúa en la sombra. Un secreto cada vez más pesado que carcomía los cimientos de su matrimonio con Jade. Y mientras tanto, Jade, ajena a la magnitud del engaño, empieza a sentir la distancia en su matrimonio. La falta de atención, la frialdad de Chris. ¿Cómo podemos imaginar su estado emocional en esos momentos? Para comprender la angustia de Jade, hay un documento particularmente revelador, una carta que escribió a Chris expresando su deseo de un matrimonio normal, de ser amada y cuidada. Un grito desesperado que, lamentablemente, quedaría sin respuesta. Es escalofriante pensar en esa carta. En la soledad de Jade, mientras su marido mantenía una doble vida. Sí. Pero la historia no termina ahí. La tensión se intensifica, la oscuridad se cierne sobre Port Elizabeth. En la madrugada del 20 de abril del 2015, un coche alquilado con 3 hombres a bordo merodea cerca de la casa de Jade. Observan a una mujer que espera impaciente en la acera. Es Jade esperando a Cheryl, una compañera de trabajo, para ir juntas al colegio. Un encuentro que no llega a producirse, ¿verdad? No. Cheryl llega antes de lo habitual, frustrando los planes de aquellos hombres. Un giro del destino que, sin embargo, no logra evitar la tragedia. Al día siguiente, 21 de abril, Jade sale de casa a las 6:15 de la mañana. Los 3 hombres la esperan. 2 de ellos la agarran con fuerza y la meten en el coche a la fuerza. Jade intenta ofrecerles dinero, pero es inútil. Un secuestro a plena luz del día, la brutalidad del acto, nos da una idea de la oscuridad que se esconde detrás de este caso. ¿Y a dónde le llevan? ¿Cuál es el destino final de Jade? La llevan a un barranco en las afueras de la ciudad. Allí le disparan 2 veces en la espalda y una en la cabeza. Roban sus pertenencias, la abandonan en el barranco y huyen. Un crimen que conmociona a Port Elizabeth y que marca un antes y un después en esta historia. La noticia del secuestro de Jade se propaga como la pólvora, sumiendo a Port Elizabeth en un estado de angustia e incertidumbre. La policía, voluntarios, familiares, amigos, todos se unen en una búsqueda desesperada por encontrarla con vida. Imagino la tensión en esos días, la esperanza menguando con cada hora que pasaba. Las redes sociales debieron de ser un hervidero de mensajes de apoyo y angustia. ¿Quién podría hacerle algo así a una joven tan querida por todos? La pregunta resonaba en cada rincón de la ciudad. Y mientras la búsqueda se intensificaba, la sombra de la sospecha empezaba a cernirse sobre ciertas personas del entorno de Jade. 2 días después del secuestro, un oficial canino y su perro Angel encuentran el cuerpo sin vida de Jade. Un descubrimiento desgarrador que confirma los peores temores.
y convierte la esperanza en un dolor profundo e inconsolable. El 22 de octubre se celebra el funeral de Jade. Una multitud acude a despedir a la joven maestra, un mar de caras llenas de tristeza e indignación, entre ellos, por supuesto, Chris, el viudo destrozado por la pérdida de su amada esposa, o al menos esa era la imagen que proyectaba. Porque la policía empieza a notar algo extraño en el comportamiento de Chris, algo que no encaja en el perfil de un hombre devastado por el dolor. ¿Qué fue lo que les hizo sospechar? Su dolor parecía forzado, teatral, casi como si estuviera interpretando un papel en lugar de expresar un sentimiento genuino. Y hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los investigadores, el discurso de despedida de Chris. ¿Qué tenía de particular ese discurso? ¿Acaso reveló algún secreto sin querer? Más que revelar un secreto, puso de manifiesto una farsa. Resulta que el discurso era sospechosamente similar a una dedicatoria que Charles Atkins escribió a su difunta esposa, un texto que Chris, al parecer, plagió para la ocasión. Un plagio en el funeral de tu propia esposa. Es un detalle escalofriante que sin duda arroja una sombra de duda sobre la sinceridad de Chris. Fue este el punto de inflexión en la investigación. Sin duda, este episodio despertó las sospechas de la policía, y esas sospechas se confirmaron cuando, en un giro inesperado, arrestaron a Lutando Silloni, el guardia de seguridad de la discoteca de Chris. ¿Y qué conexión había entre el guardia de seguridad y el asesinato de Jade? ¿Acaso se conocían? La conexión era Chris. Lutando confesó que Chris le había pedido que encontrara a alguien para matar a su esposa, y que él, Lutando, había contratado a 3 hombres para llevar a cabo el macabro plan. De pronto, las piezas del puzzle empiezan a encajar. La policía tiene al supuesto intermediario, y gracias a su testimonio, detiene a Chris. ¿Qué pruebas encontraron contra él? Era suficiente para considerarlo el autor intelectual del crimen. Las pruebas contra Chris se fueron acumulando como una montaña. Grabaciones de llamadas telefónicas entre él y Lutando, imágenes de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos donde los asesinos intentaron usar la tarjeta de Jay, registros de GPS del coche utilizado en el secuestro. Un entramado de evidencias que apuntaban en una sola dirección. Parece que la doble vida de Chris le había llevado a un callejón sin salida. Engaños, deudas, amantes. ¿Y qué hay del móvil del crimen? ¿Por qué querría Chris matar a su esposa? Según la fiscalía, el motivo principal era económico. Chris estaba endeudado, agobiado por los gastos de mantener a 2 mujeres, Jade y su amante Chanel Cox. Deshacerse de Jade le permitiría solucionar sus problemas financieros y seguir adelante con su vida sin esa carga. Una motivación cruel y despiadada que nos revela la verdadera cara de Chris Panayotó. Un hombre dispuesto a todo por dinero, incluso a arrebatarle la vida a la persona que se supone que amaba. El juicio comenzó el 11 de octubre del 2015. La atención de todo el país se centró en Port Elizabeth. La fiscalía presentó pruebas contundentes que apuntaban a Chris como autor intelectual del crimen. Y durante el juicio, un testimonio clave sacudió los cimientos del caso, el de Chanel Coutts. Imagino que su testimonio fue como una bomba. ¿Qué reveló Chanel sobre su relación con Chris? Confirmó las sospechas de la policía. Chanel confirmó su relación con Chris, los regalos que le hacía, las noches que pasaban juntos en hoteles, un relato que desmontó por completo la imagen de marido afligido que Chris había intentado proyectar. Un golpe demoledor para la familia de Jade, que veía cómo la verdad salía a la luz poco a poco, revelando la magnitud de la traición y la crueldad de Chris. ¿Y qué pasó con los otros implicados? Con los asesinos a sueldo. 2 de ellos, junto con Chris, fueron condenados a cadena perpetua. El tercer asesino, curiosamente, murió en extrañas circunstancias antes de que comenzara el juicio. Un hecho que añade otra capa de misterio a este caso, ya de por sí turbio. Casi como si una fuerza invisible estuviera actuando desde las sombras, silenciando a aquellos que podían revelar la verdad completa. ¿Y qué fue de Lutando? El guardia de seguridad que actuó como intermediario. Pagó por su participación en el crimen. Al colaborar con la policía, Lutando se libró de la cadena perpetua. Sin embargo, su destino final sigue siendo un misterio. Algunos dicen que desapareció sin dejar rastro, otros que vive bajo una nueva identidad, temiendo por su vida. Un final abierto, para un personaje clave en esta historia. Pero la historia no termina ahí. La sombra de la tragedia se extiende más allá del propio Chris. Unos años después del juicio, el padre de Chris, Costa Panayotú, muere repentinamente. Y su muerte, al igual que otros elementos de este caso, está envuelta en un halo de misterio. Las circunstancias que rodean su fallecimiento no están claras. Algunos creen que Chris, desde la cárcel, podría estar involucrado. Una posibilidad que nos deja con la boca abierta. ¿Acaso Chris, desde la sombra de su celda, seguía moviendo los hilos del destino? Era capaz de orquestar la muerte de su propio padre. La muerte de Costa Panayotú añade otra capa de intriga a esta historia que parece no tener fin. Un laberinto de secretos, mentiras y venganzas,
que nos hace preguntarnos si alguna vez conoceremos la verdad completa. Es realmente perturbador pensar que incluso tras las rejas, la influencia de Chris Panayotov podría seguir extendiéndose como una sombra maligna. La muerte de su padre plantea interrogantes que nos obligan a reconsiderar, todo lo que creíamos saber sobre este caso. Efectivamente, la muerte de Costa Panayotov nos recuerda que en este caso las apariencias engañan. Y la verdad puede ser más compleja y oscura de lo que imaginamos. ¿Y qué hay de Jade? En medio de esta trama de engaños y crímenes, es fácil olvidar a la verdadera víctima de esta historia. La muerte de Jade Panayotov es una tragedia que conmocionó a toda una comunidad y que nos recuerda la vulnerabilidad de la vida y la oscuridad que puede ocultarse tras una fachada de normalidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las señales, de confiar en nuestra intuición y de luchar contra la violencia de género en todas sus formas. Es un recordatorio de que el amor puede convertirse en una trampa mortal y que la ambición y el egoísmo pueden llevar a las personas a cometer actos atroces. Aunque Chris Panayotov y sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua, el caso sigue abierto en el corazón de muchos, la sombra de la duda persiste. ¿Se ha hecho realmente justicia? ¿O hay secretos que aún permanecen ocultos esperando a ser desvelados? Esta inmersión en el caso de Jade Panayotov nos ha llevado por un laberinto de emociones. Hemos sentido la ilusión del amor, la punzada de la traición, el horror del crimen y la sed de justicia. Pero también nos ha dejado con una sensación de inquietud de que hay cabos sueltos, preguntas sin respuesta. Quizás algún día nuevos datos salgan a la luz, arrojando luz sobre los rincones más oscuros de esta historia. Pero por ahora nos queda la memoria de Jade, una joven llena de vida cuya luz fue apagada demasiado pronto. Un final agridulce para una historia que nos recuerda que la verdad a veces se esconde en los lugares más inesperados. Y está aquí nuestro viaje por este caso que ha conmocionado a Sudáfrica. Esperamos que os haya hecho reflexionar y sobre todo que os anime a mantener viva la memoria de Jade.